Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Francisco et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous dire que je crois qu'elle sera une vidéo un peu longue parce que on sait que le passé composé c'est un sujet un peu difficile mais pas très compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on peut l'utiliser d'une manière correcta. On va changer al español. Y te preguntarás por qué te explico la mayor parte de los videos en español. Más que nada porque mis videos están dedicados a aquellas personas que quieren aprender solitos el francés. Y yo considero que todavía para hacerlo por tu cuenta es mucho más fácil que alguien te lo explique en tu idioma natal y tú puedas agarrar la práctica. Digo, ya es cuestión de que tú vayas practicando en lo que son el hacer frases, practicar al oral, etcétera, etcétera, etcétera. On va diviser cette vidéo en trois parties. La première partie, l'auxiliaire avoir. La deuxième partie, l'auxiliaire être. Et la troisième partie, le verbe pronominal. On commence par la première partie, l'auxiliaire avoir. Te voy a mostrar algunas frases y después vamos a analizar el diálogo para que se te haga un poquito más fácil. Il y a 2 jours, j'ai mangé avec mon meilleur ami. Hier, j'ai fait de l'exercice. La semaine dernière, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Ce matin, j'ai parlé avec mes parents. Avant-hier, j'ai travaillé toute la journée. J'ai fini mes devoirs il y a quelques heures. Una vez que hayas analizado las frases anteriores, te voy a explicar la estructura del pasado compuesto. Y quiero que pongas atención a lo siguiente. Para el pasado compuesto, en francés utilizamos un auxiliar. Como su nombre lo dice, es un tiempo compuesto. Entonces nos auxiliamos de otro verbo para que la estructura pueda funcionar de una manera correcta. En este caso, para los ejemplos que yo te di, estamos utilizando el auxiliar avoir. Alors, la structure est la suivante. Le pronom personnel, le verbe avoir conjugué et le participe passé. Es como si en español tú dijeses yo he jugado, yo he comprado, yo he comido. Piénsalo como si estuvieses utilizando el verbo haber como auxiliar. J'ai écouté, tu as choisi, nous avons fait. Vamos a analizar rápidamente lo que es la conjugación del verbo avoir y después pasamos a explicarte un poquito cómo se forma lo que es el participio pasado, la última parte que viste en la estructura anterior. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y al final agregamos lo que es nuestro participe passé, nuestro participio pasado, lo que en español se conoce como comido, comprado, finalizado, escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Acá utilizamos una regla súper fácil que la vamos a dividir por verbos, por grupo de verbos, para que se te haga un poquito más fácil. Recuerda que lo que es el participio pasado con el auxiliar avoir no cambia. Puedes utilizar tú cualquier pronombre personal y eso no va a cambiar. Ojo con este detalle porque solamente funciona con el auxiliar avoir. Empezamos con lo que son los verbos del primer grupo, y con verbos del primer grupo me refiero a lo que son los verbos en ER. La mayor parte de los verbos que terminen en ER siguen la siguiente regla, y que como puedes ver tú acá en el ejemplo, simplemente eliminamos la ER del verbo parler. Recuerda, se pronuncia parler al infinitivo, la R no suena, importante que se te quede claro que la R no suena, parler. ¿Y qué pasa? Eliminamos la ER y agregamos al final una E acentuada, como tú puedes ver acá en el ejemplo. ¿Y la pronunciación cambia? No, es exactamente la misma. Parler. No hay ningún cambio en la pronunciación. Recuerda, R's no se pronuncian. Y todas las siguientes frases que yo te muestro a continuación son con verbos en ER. Siguen la regla que yo te di. Es la gran ventaja que normalmente hay muchísimos verbos que siguen esta regla, pero como todo, hay algunas excepciones. J'ai voyagé. Tu as dîné. Elle a acheté. Nous avons marché. Vous avez cuisiné. Ils ont chanté. No te olvides que cuando hay una E acentuada en francés, al final sí se pronuncia. Estos verbos que te acabo de presentar son verbos muy utilizados y que yo te aconsejo que los vayas practicando y que siguen esta regla, que es muy fácil. Digo, no es nada del otro mundo porque la pronunciación queda de la misma manera. Ahora vamos con lo que es el participio pasado del segundo grupo. Entonces, para los verbos que terminan en IR, por ejemplo, choisir,
Acá la R sí se pronuncia choisir. Como estamos convirtiendo al participio pasado, lo que hacemos simplemente es eliminar la R y la pronunciación queda de la siguiente manera: choisi. Atención porque acá como no hay R ya no se pronuncia, pero recuerda, en los verbos en IR la R sí se pronuncia. Choisir en lo que es el infinitivo, choisi en lo que es el participio pasado. Y te presento algunos verbos que siguen esta regla. J'ai réussi, tu as fini, il a rempli. Recuerda que en este grupo hay varios verbos regulares, así que la regla puede variar un poquito, pero también ten en cuenta que hay muchos verbos que la pueden seguir. Te presento algunos simplemente para que se te haga un poquito más fácil. Ahora continuamos con le participes passé irrégulier. Vamos con los participios pasados irregulares. Y te voy a dar una lista. Te voy a dar el verbo al infinitivo. No vamos a entrar tanto en pronunciación del verbo al infinitivo, simplemente nos vamos a enfocar a lo que es la pronunciación del participio pasado. Y recuerda que estos participios pasados son los que van en la tercera estructura que yo te di al comienzo. Été, voulu, pu, bu, vu, reçu, dû. Recuerda que la pronunciación de la U incluso para mí es un poquito complicada, pero trata de exagerarla lo más que pueda, que suene lo más agudo posible. Su, lu, pris, appris, dit, écrit, fait, ri, ouvert, mi. Y también toma en cuenta que abajito te estoy dejando lo que es la traducción en español de cada uno de ellos. Como estamos hablando en pasado, también es importante que hablemos de lo que son los indicadores de tiempo. Y con indicadores de tiempo acá me refiero a cuándo pasó la acción. Por ejemplo, en español decimos ayer, antier, la semana pasada, etc. Acá vamos a checar algunos para que se te haga un poquito más fácil. Hier, avant-hier, il y a 2 jours. Y ese 2 también puede ser 3, 4, 5, comme vous voulez. La semaine dernière, l'année dernière, lundi dernier. Ese lundi lo puedes cambiar por lo que es mardi, jeudi, vendredi, etc., etc. Le mois dernier, ce matin, cet après-midi. Hacemos una pequeña recapitulación de lo que es la estructura de la frase. Entonces, al principio tenemos lo que es indicateur du temps, que eso también puede ir muchas veces al final, depende mucho de lo que tú quieras decir. Le pronom, l'auxiliaire, le participe passé et les compléments. Par exemple, hier, nous avons parlé avec toi. Il y a 2 jours, elle a fait son devoir. También podemos decir, elle a fait son devoir il y a 2 jours. La semaine dernière, j'ai bu une bière. Avant-hier, tu as reçu un mail. Ce matin, vous savez danser avec elle. Jeudi dernier, ils ont écrit une lettre. Ahora vamos a checar algunas frases juntos. Te voy a dar lo que es una pequeña estructura y tú tienes algunos segundos para poder responder. Puedes poner pausa a este video, digo, no hay ningún problema. Cuando estés listo, puedes poner una vez más play. Atención. Hier, elle mangeait un croissant. 1, 2, 3. Hier, elle a mangé un croissant. Te invito a hacer la segunda. Pon pausa a este video y tómate tu tiempo para analizarla y después corrige. Il y a 15 jours, nous prendre des cours d'anglais. 1, 2, 3. Il y a 15 jours, nous avons pris des cours d'anglais. Le mois dernier, elle présentait un examen. 1, 2, 3. Le mois dernier, elles ont présenté un examen. Le week-end dernier, je devoir quitter mon travail. 1, 2, 3. Le week-end dernier, j'ai dû quitter mon travail. Muy bien, si tienes alguna duda, no dudes en ponerlo acá en los comentarios o volver al video. Digo, no pasa absolutamente nada. On continue. La deuxième partie. L'auxiliaire être. Vamos a analizar el siguiente diálogo. Hier, je suis allé chez ma mère. Je suis sorti de ma maison à 10 heures. Je suis monté dans les bus. Je suis arrivé chez elle vers midi. Je suis rentré chez moi vers 18 heures. Si te diste cuenta, acá no utilizamos lo que es el mismo auxiliar. Vamos a analizar la estructura para que veas cómo esto funciona, pero seguramente ya tienes una idea clara. Pronom, auxiliaire, participe passé. Y acá hay algo muy importante con el participe passé. ¿Puedes ver qué es? ¿Verdad que no se escribe igual para todos los pronombres? Acá hay algo un poquito diferente que pasa con lo que es el verbo être. Pero no te preocupes, lo vamos a analizar en un momento más. Evidentemente, como estamos utilizando el verbo être como auxiliar, tenemos que conocer su conjugación. C'est parti. Je suis, tu es, il est, elle est,
nous sommes, vous êtes, ils sont, elles son. La estructura de lo que es el auxiliar no la vamos a checar tanto porque sabemos que es la misma estructura que ya seguimos con avoir. Ahora simplemente que con ciertos verbos, ahorita te explico cuáles, vamos a utilizar être. Lo que vamos a analizar ahorita es la última parte, la parte del participe passé. ¿Te das cuenta que cambia en relación a lo que es el género? Pues bueno, te explico cómo funciona esta idea. Para el participe passé tenemos que tomar en cuenta que cambia relación uno a lo que es el género, por ejemplo, si es singular masculino o singular femenino, y para lo que son también los plurales, por ejemplo, si son plurales masculinos y plurales femeninos. Si quieres puedes poner pausa a este video, analiza bien los ejemplos y en un momento más te explico cómo esto funciona. Y checa dónde hay una S, dónde hay una doble E y llega a una conclusión primero. Entonces, vamos a analizar las siguientes 4 frases. Las siguientes 4 frases se pronuncian exactamente igual. Je suis allé para la primera, je suis allé para la segunda, tu es allé para la tercera, tu es allé para la cuarta. Pero acá tenemos algunas que llevan solamente una E acentuada y hay otras que llevan 2 E, una acentuada y otra sin acento. ¿Cuál sería la conclusión acá? La conclusión más que nada es que cuando estamos utilizando una doble E es que la persona es femenina. Y esto aplica, por ejemplo, si tú eres niña, tú vas a pronunciarlo igual que yo fui, je suis allé. La gran diferencia es que tú lo vas a escribir con doble E en el caso de que seas niña. Si eres niño lo escribes je suis allé con una E nada más, la E acentuada, como puedes ver en el ejemplo. Lo mismo, si la persona a quien te estás dirigiendo es niño sería tu es allé sin la doble E, y la segunda, si es niña a quien te estás dirigiendo sería tu es allé con doble E. Y acá hay pronombres que siempre se va a escribir de la misma manera. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ella fue siempre va a ser niña si estamos hablando de ella. Él fue siempre va a ser niño si estamos hablando de él. Ellos fueron siempre van a ser masculinos plurales y ellas fueron siempre van a ser femeninos plurales. Entonces atención con estos participios pasados. ¿Por qué? Porque siempre se van a escribir de la misma manera. Aquí no cambia. Il est allé, elle est allée, ils sont allés, elles sont allées. La pronunciación de allé queda igual, solamente que acá para los plurales agregamos una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de una persona. Para nous funciona igual. Por ejemplo, cuando el grupo es de niños o de personas, niños y niñas mezcladas, utilizamos nous sommes allés. Nous sommes allés. Y como estamos hablando de un grupo solamente de niñas, se pronuncia igual. Nous sommes allés, pero se escribe con otra E. Para vous es un caso un poquito especial por el simple hecho de que vous puede significar usted, masculino, singular, femenino, singular, y puede significar ustedes. En este caso, ustedes un grupo femenino o ustedes un grupo mezclado o masculino. Entonces, acá con vous se tiene que acordar a lo que es el género de la persona. Y como vous puede significar los 4, en este caso depende mucho del contexto que tú le quieras dar. Te recuerdo entonces, acabamos de hablar del participio pasado, ¿sí? Este participio pasado es de una E normal si la persona que habla es niño, con 2 E si la persona que habla es niña, E acentuada con S cuando es un grupo de niños o un grupo de personas mezcladas, y doble E con S cuando es un grupo de niñas. Atención con esta regla porque es un poquito complicada ya que la pronunciación es la misma. Y tú me podrás decir, ok, sí, pero ¿con qué verbos yo voy a saber que esto funciona? Te voy a dar una lista, normalmente es una lista de 14 verbos. Hay muchos más, ¿por qué? Porque también existen los verbos compuestos. Los voy a ir poniendo en algunos ejemplos para que te quede un poquito más claro. Y recuerda que los participios pasados son la segunda casilla que está sombreada. También recuerda que esos participios pasados están al masculino singular. Te repito, cambia relación al género que tú estás hablando, así que ya será de ti acordarlo. Entré, mort, y cuando es niña normalmente se pronuncia mort con un poquito t al final. Mort para niño, mort para niña. Arrivé, monter, aller, passer. En este caso, pasar por algún lado. Atención con esta regla, pasar por algún lado, nada más. Tomber, sorti, né, parti, descendu, venu, resté, retourné. Normalmente cuando el participio pasado termina por E acentuada y muchas veces cuando termina por I, la pronunciación no cambia. Así le agregas una E, una S, no cambia. El caso único sería con la palabra mort. Ya depende mucho del acento de la persona y qué tanto lo está exagerando. Y ahora vamos a analizar lo que es una vez más la estructura y te voy a dar algunas frases con ejemplos. Verifica bien lo que te acabo de explicar y checa si las frases son correctas. Hier, nous sommes allés au centre-ville. Il y a 2 jours, elle est arrivée à 15 heures. La semaine dernière, je suis rentré vers minuit. Avant-hier, tu es parti tôt. Ce matin, vous êtes resté pendant 2 heures. Jeudi dernier, ils ont venu me voir. Y vamos a hacer otro pequeño ejercicio para que tú puedas verificar cómo esto funciona. Recuerda, puedes poner pausa al video sin ningún problema. Je, allais,
au cinéma il y a 3 jours. 1, 2, 3. Je suis allé au cinéma il y a 3 jours. Hier, il arrivait en retard. 1, 2, 3. Hier, il est arrivé en retard. Elle travaillait pendant 3 heures. 1, 2, 3. Elles ont travaillé pendant 3 heures. Atención porque travailler no es de los verbos que yo te di, solamente un pequeño truco para ver qué tan atento estabas. Elle mourir ce matin. 1, 2, 3. Elle est morte ce matin. No sé dónde saco las ideas para mis frases, pero jaja. Ahora sí vamos con la última parte de este video con el pasado compuesto. Hay muchísimas más cosas que debería decirte sobre este tiempo, pero quiero hacerlo lo más corto y más simple posible para ti y al menos tener la idea de cómo puede formarse este tiempo y las frases primordiales que tú puedes utilizar. Ahora sí, checamos nuestro pequeño último diálogo. Routine au passé. Hier, je me suis levé à 7 heures. Puis, je me suis douché. Ensuite, je me suis habillé. Et finalement, je me suis coiffé. ¿Cómo pudiste darte cuenta? Acá seguimos utilizando lo que es el verbo être, pero ahora utilizamos algo más acá. Atención con la siguiente estructura que te voy a explicar. Checa, tenemos le pronom, tenemos le réfléchi. Le réfléchi es prácticamente la parte que viene acompañando a lo que es el verbo pronominal. Recuerda que un verbo pronominal es aquel verbo donde la acción cae sobre la persona que está hablando. Como cuando en español decimos yo me levanto, yo me baño, yo me duermo. Después tenemos lo que es nuestro auxiliar être y al final tenemos nuestro participio pasado. ¿Y qué puedes encontrar acá con el participio pasado? Exactamente, funciona prácticamente igual que la regla de los 14 verbos, que se tiene que acoplar al género de la persona que tú estés hablando. Te voy a dar lo que es la lista completa de lo que es le réfléchi, solamente para que tú ya la tengas preparada. Te doy un consejo. Esta lista que te voy a dar, de hecho, nunca cambia. Lo único que cambia al final es el participio pasado, que es prácticamente lo que tú vas a decir. Por ejemplo, si yo digo yo me bañé, yo me desperté, yo me levanté, sería je me suis douché, je me suis réveillé, je me suis levé. El je me suis nunca va a cambiar. Lo único que cambia es el participio pasado de lo que tú quieras decir. E igual para todas las frases que te voy a presentar. Así que no te quiebres tanto la cabeza. Simplemente con que te los aprendas es más que suficiente. Y la estructura acá no cambia, así que no es tan complicado. Recuerda siempre que para poder utilizar el verbo être tiene que ir acompañando exactamente lo que es le réfléchi con el pronombre que te estoy dando. Je me suis préparé, tu t'es levé. Aquí ponemos el T apóstrofe porque el E empieza por vocal y para poner la contracción más que nada, tu t'es levé. Como tenemos la doble E al final, podemos decir entonces que la persona a la que nos estamos dirigiendo es una niña. Il s'est coiffé, elle s'est maquillée, nous nous sommes douchés, vous vous êtes informés. Ils se sont lavés, elles se sont excusées. Te vuelvo a comentar acá, este reflexivo tiene que ir con el pronombre para que se pueda utilizar el verbo être. Muy importante que lo tengas en claro, porque si no la regla que te estoy explicando no aplica. Y lo mismo, con el participio pasado cambia en relación al género del que estemos hablando. Por ejemplo, aquí tenemos la misma frase, pero el género de la persona es o niño o niña. Je me suis douché para la primera y es la misma pronunciación que la segunda. Tu t'es endormi es la misma pronunciación de la tercera y la cuarta. Ahora analicemos lo que son las siguientes frases. Hier, nous nous sommes couchés. Il y a 5 minutes, elle s'est préparée. O puede ser con il y a 5 minutes al final. La semaine dernière, je me suis informé. Avant-hier, tu t'es trompé. Ce matin, vous vous êtes levé. Lundi dernier, ils se sont reposés. Un último ejercicio para terminar y ver si te quedó claro. Je serai posé dans mon lit. El serai posé es el infinitivo. Recuerda que tienes que conjugarlo. 1, 2, 3. Je me suis reposé dans mon lit. Elle s'habillait pour aller à l'école. Attention, 1, 2, 3. Elle s'est habillée pour aller à l'école. Nous s'éloigner il y a un an. 1, 2, 3. Nous nous sommes éloignés il y a un an. Y como bonus, muy rápidamente te voy a explicar lo que es la negación en el pasado compuesto. No es tan complicado ni con el verbo avoir, ni con el verbo être, ni con los pronominales. Solamente checa el siguiente ejemplo. Il n'a pas dit la vérité. Elle n'est pas venue. Elle ne s'est pas excusée. Y me puedes decir alrededor de quién iría el ne y el pas. Exacto, alrededor del auxiliar. Siempre va a ser así. Checa más que nada lo que es la regla de la negación. Recuerda
recuerda que la negación siempre va a ir alrededor del verbo que está conjugado. Entonces acá el verbo que está conjugado evidentemente es el auxiliar. Ojo con esto, ¿por qué? Porque la regla se sigue respetando acá. Atención simplemente con la última. ¿Por qué? Porque el réfléchir tiene que ir junto a lo que es el verbo, porque es como si fuesen uno. Entonces, como estos dos se juntan, la negación, el ne y el pas iría alrededor de ellos. Ojo cuando es n apóstrofe, ¿sí? Se utiliza n apóstrofe cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Si la siguiente palabra que es consonante, que es una consonante, cualquier letra del abecedario que no sea vocal, normalmente se deja ne, normal. Así que ojo, digo, no es nada complicado, pero es cuestión de que lo practiques y también la pronunciación. Y bien, creo que sería todo por el video de hoy. Espero más que nada que les haya servido y espero que no haya quedado tan largo, porque si es un tema un poquito extenso, y te recuerdo que tú lo puedes repetir las veces que tú quieras. Digo, no hay ningún problema, para eso está en la plataforma, y también te aconsejo dejar tus dudas en lo que es la cajita de comentario para que así yo pueda echarte la mano y resolverlas. Entonces, nos vemos hasta la próxima. J'espère que vous allez très très bien. Ciao, ciao, ciao. Le passé composé.